Bien, vamos a la escritura, vamos a la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor. Hoy vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Voy a estar leyendo el versículo 9 y al versículo 11. Y ahí vamos a introducirnos a nuestro tema de hoy, que le hemos titulado Dando Gracias. Ese es el tema de hoy, dando gracias. Y dice Apocalipsis capítulo 4, verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que usted vea el panorama y adoración celestial que se lleva a cabo allá arriba con personajes que no conocemos, solamente conocemos de ellos un poco por lo que está escrito en la Biblia. No conocemos mucho de los ángeles más que lo que está escrito en la palabra. De los seres vivientes, muy poco conocemos. De los ancianos, 24 ancianos que están frente al trono de Dios adorando. Fíjese que hay ángeles, hay querubines, hay ancianos, hay ahí 4 seres vivientes. Y cuando los seres vivientes alaban a Dios, dice el versículo 9, dan gloria, honra y acciones de gracias, dice. Fíjese, cuando ellos alaban a Dios con acciones de gracia, entonces los 24 ancianos se postran, dice, y echan sus coronas delante del Señor. Y entonces esa escena que solo la alcanzamos a ver por la palabra, porque, hermano, es algo nunca antes visto, humanamente. Pues a Juan se le dio la oportunidad de verlo, y quizás habrán habido algunos escogidos que vieron cosas semejantes, como el apóstol Pablo, que vio el paraíso y vio al Señor y vio otras cosas ahí, cosas que no han bajado a corazón de hombre, cosas que no las podía ni siquiera describir el apóstol Pablo. Pero lo interesante es que esa escena es una escena de adoración, de exaltación, pero que incluye una gratitud que es importante dentro de nuestra adoración. Y yo quiero hacer énfasis en eso porque la acción de gracias o la gratitud muchas veces pasa desapercibido de lo que es la oración. Nos concentramos o nos centramos en las necesidades, en las peticiones, en las debilidades, en las situaciones difíciles que estamos viviendo, y cómo no hacerlo pues con tanta cosa que estamos viviendo hoy en el ámbito mundial. Sin embargo, quiero hacer énfasis a que no debemos olvidar nuestra gratitud al Señor cuando oramos. ¿Cuántos dicen amén? No debemos olvidarla nunca. ¿Por qué? Porque la gratitud bendice nuestra vida. Mire, no pareciera que nos enfocamos en pedir por nuestras necesidades, y por supuesto eso va a traer bendición a nuestra vida, ¿cómo no?
el Señor al oír nuestras necesidades puede auxiliarnos. Pero quizás hemos pasado por alto la tremenda bendición que hay cuando somos agradecidos delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces de eso quiero hablarle esta noche, porque en el caminar, fíjese hermano, que yo he visto que un corazón agradecido a Dios permite que ese corazón sea moldeado por el Señor en un corazón humilde, en un corazón sencillo, en un corazón de honestidad. ¿Por qué? Porque fíjese hermano que el agradecimiento es algo que muchos no han hecho a pesar de las tremendas bondades que Dios ha hecho en su vida. Han preferido pasar por alto eso y entonces se han perdido grandes bendiciones. Pero yo quiero enfocar este mensaje en la gratitud y las bendiciones y lo importante que es agradecer al Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 15 al 17. Vamos a ver en primer lugar que la gratitud es algo que glorifica al Señor. Fíjese, la Biblia dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria, en otras palabras, para glorificar al Señor. Y cuando agradecemos a Dios, estamos glorificándole a Él. Y esa es una parte muy importante de nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 15 dice así: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. Oiga esto, hermano, sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo había aprendido que no podía dejar de dar gracias a pesar de las tribulaciones que estuviese viviendo. Y no las dejaba de dar, fíjese hermano, porque sabía que la acción de gracias glorifica el nombre del Señor, exalta el nombre del Señor. Y por lo tanto, al estar exaltando al Señor, fíjese hermano, que se produce en la vida del creyente, se produce una manifestación de Dios sobrenatural. Y es que el Señor cambia, fíjese, cambia la situación difícil, los obstáculos, las angustias, las aflicciones, las cambia por un peso de gloria sobre la vida del cristiano. Y esa transformación, o diríamos, esa operación de Dios en la vida del creyente, solo se da cuando nuestra vida glorifica a Dios en medio de las pruebas. Porque en medio de las pruebas podemos tomar dos direcciones. La dirección de angustiarnos, afligirnos y decaer en nuestra vida espiritual, o la actitud de honrar, bendecir y glorificar el nombre de Dios a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos pasando. Pero para eso, para glorificar el nombre del Señor, se necesita nunca darle al Señor despropósito en lo que estamos viviendo. Se necesita honrarle con nuestra acción de fe. Fíjense. Y se necesita accionar una vida de gratitud a pesar de lo que estemos viviendo. Y al hacer eso, al confiar en Él con fe,
al dar una buena actitud en medio de las pruebas. Es decir, una buena actitud me refiero a buscar a Dios, a honrarle a pesar de lo que estamos viviendo, en lugar de caer en la murmuración, en lugar de caer en la crítica. A Dios, vaya, a Dios. En lugar de decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Y por qué solo a mí me está pasando esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué no le pasa a otro, Señor? Pero ahora que te estoy buscando es cuando más me está pasando. En lugar de hacer eso, nos dedicamos a confiar en Él, a dar testimonio de lo que hemos visto, hemos creído y lo que hemos vivido en el Señor. Y entonces le honramos con acciones de gracias. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Le honramos, y al honrarle, entonces fíjese, hermano, que la leve tribulación que se está produciendo en nosotros es transformada. Oiga, la leve tribulación, digo leve por lo que dice la Biblia. Quizás usted me va a decir leve porque usted no la está pasando. Quizás eso me diría, ¿verdad? Leve porque usted no está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. No, pero yo le digo por lo que dice Pablo. Pablo le llama esta leve tribulación momentánea. Y diría, pues sí, pero es porque no está viviendo lo mío. Pero cuando usted revisa lo que Pablo vivió, se da cuenta, hermano, que quizás nosotros no estamos pasando nada comparado con lo que el apóstol Pablo vivió. Entonces él le llama esta leve tribulación momentánea. Note que dice leve porque no es más pesada de lo que usted puede llevar. Por eso le llama leve. Tribulación porque sí, es un tiempo de angustia, pero le agrega momentánea porque él sabía que era pasajera. Usted debe de saber que lo que usted está viviendo es pasajero. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o usted la quiere eterna. De plano que no va. Y entonces Pablo agrega esas tres palabras interesantes. Es leve porque no te dan un peso más de lo que usted pueda llevar. Es tribulación, sí, porque es un tiempo de prueba. Pero es momentánea porque es pasajera. Solo dura un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eso no lo sé, hermano. Eso no lo dice la Biblia. Algunos es un mes, algunos es una semana, algunos es un año. Yo no sé. Esa es cuestión de Dios. El Señor sabrá lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Pero me interesa esto, por favor. Eso que estamos viviendo será transformado en un peso excelente de gloria si sabemos darle gracias al Señor, si sabemos honrarlo en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren o cuántos queremos que las tribulaciones que estemos viviendo se conviertan en un peso de gloria? ¿Usted quiere eso? Yo prefiero eso, hermano. Prefiero el peso de gloria a que la tribulación me descalifique o que la tribulación no la pasé y entonces me toca pasar de nuevo por ahí. Vale. Número 2. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 4 al 5. Fíjese que un corazón agradecido, bueno, ya vimos que glorifica a Dios y glorificar a Dios nos trae un peso mayor de gloria. Pero un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. Y eso es importante. Reconocer la bondad de Dios solo se muestra cuando hay acciones de gracias. Mientras no podamos dar gracias en lo que estamos viviendo, eso quiere decir que no hemos reconocido la bondad de Dios. Ahí está el detalle, y eso es importante. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 4 al 5 dice: porque todo lo que Dios creó, ¿cuántos dicen amén a esto? Porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Es bueno.
y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. ¿Sabe de qué está hablando ahí, hermano? Está hablando de lo que uno come. Está hablando de lo que el Señor provee para nosotros en cuanto a alimentos, en cuanto a lo que Dios provee. Y quizás en algún momento, hermano, quisiéramos otro tipo de platillo, quizás al que estamos alcanzando hoy en día. Y a veces quizás refunfuñamos diciendo, y Señor, y solo esto cocinaste. Aleluya. Y las hermanas se llevan el plato roto ahí, ¿verdad? Y solo esto. Pues si solo para esto alcanza lo que me das. Aleluya. Ya ese es un cuentazo, mejor no lo diga. Pero solo esto hay, para esto nos alcanzó o para esto. Mire, nosotros debemos aprender a dar gracias a Dios con todo lo que tenemos. Debemos estar agradecidos con lo que tenemos. Con lo que no tenemos, no contemos porque no lo tenemos. Demos gracias por lo que Dios nos ha dado. Demos gracias por el hogar que Dios nos ha dado. Demos gracias por los hijos que nos ha dado. Demos gracias por el carro que nos ha dado. Demos gracias por el trabajo que nos ha dado. Demos gracias por la vida. Hermano, nos ha dado vida. Ya eso es bastante. En el tiempo que estamos viviendo, ya eso es bastante. Nos ha provisto de lo necesario, aunque no haya superabundancia de lo que quisiéramos, pero hay lo necesario. Entonces debe de ser uno agradecido, porque al ser agradecido con lo que tiene, con lo que hemos recibido, hermano, es una manera de reconocer la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos quejamos de lo que tenemos, cuando no nos agrada lo que tenemos, cuando no nos incomoda lo que tenemos, hermano, no estamos reconociendo la bondad de Dios. Y eso puede ser grave, porque el apóstol Pablo dice: yo he aprendido a contentarme, sea que tenga o sea que no tenga. Me he aprendido a contentarme, a vivir en pobrezas, a vivir en escaseces, dice, o a vivir en abundancia. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y en todo daba gracias el apóstol. Y de esos debemos ser nosotros, de los que dan gracias al Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 18 y 19 dice así: dad gracias, ¿en qué dice, hermano? En todo. Por eso es que no podemos omitir nada. Porque si omitimos algo, mire, se lo voy a plantear de esta manera. Voy a leer el texto y le explico esta parte que yo considero que es muy importante que usted y yo la entendamos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Oiga esto. Dar gracias a Dios en todo permite que la honra a Dios sea completa. Pero cuando agradecemos solo una parte, fíjense, podemos ser agradecidos en esto, pero en esto no. No, esto sí no me gusta. No. Pero el texto es en todo. Debemos dar gracias en todo. ¿Sabe por qué? Porque si usted es agradecido en una parte, pero en otra no, se le derrumbó todo el agradecimiento. Se lo explico de esta manera. La Biblia dice, hablando de la ley y de la gracia, de la ley dice
que deben de guardar todos los mandamientos. Porque si uno peca o falla en una sola de la ley, entonces es culpable como que hubiera cometido pecado de todo. Fíjense, así son las cosas con Dios. Pero es que yo hacía esto bien, hacía esto bien, hacía esto bien, hacía esto bien, pero ya no le funcionó. Aquel joven rico que quería seguir al Señor había cumplido la ley, hermano. Todo eso lo he cumplido. Bueno, entonces solo te falta, ¿qué le dijo el Señor? ¿Se acuerda? ¿Cuántas le dijo que le faltaban? Una. Solo te falta una cosa. Vende lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Una cosa lo dejó descalificado de todo, aunque había guardado toda la ley, pero una lo dejó descalificado. Entonces, ¿qué es lo que le quiero transmitir, hermano? No podemos ser agradecidos de unas cosas y de las otras no, porque debemos dar gracias. ¿En qué dice, hermano? En todo. Al dar gracias a Dios en todo, número uno, esa es la voluntad de Dios. Y oiga, y número dos, eso hace que el espíritu no se apague. Si seguimos la lectura, dice: no apaguéis al espíritu. Normalmente cuando hablamos de no apaguéis al espíritu, inmediatamente uno piensa en el pecado, piensa hacer esto, es que pecaron y por eso apagaron al espíritu. Pero véanlo desde este ángulo: si uno no es agradecido, está apagando el espíritu. Aleluya, está apagando el espíritu. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es una manera de honrar al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, Mateo capítulo 15, verso 35 al 37. Veamos otro detalle importante de la gratitud. La gratitud multiplica las bendiciones. ¿Cuántos queremos bendiciones de Dios, hermano? ¿Queremos bendiciones de Dios multiplicadas? Por supuesto que sí. Si son multiplicadas, mejor. Pero ¿cuál es la clave para eso? La gratitud. Mateo capítulo 15, verso 35 dice: y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, ¿dio qué? Dio gracias. El Señor dio gracias. ¿Se acuerda qué era lo que habían hecho los discípulos? Los discípulos habían dicho: ¿y qué nos va a alcanzar esto? Esto no nos va a alcanzar. ¿Qué vamos a hacer con 5 panes y 2 peces? Esto no nos va a alcanzar, Señor, aunque tuviéramos mucho dinero, que no hay, porque no han diezmado, no hay nada en la bolsa. Señor, no podemos mandar a comprar el pan. ¿Cómo hacemos, Señor? Y apareció el niño con esto no nos va a alcanzar. Pero al Señor sí le alcanzó y le sobró todavía. Después quedaron 12 cestas llenas de pan y de peces. ¿Por qué quedó abundancia? Porque mira, hermano, cuando uno es agradecido con Dios, oiga, hermano, esta es clave del Señor, hermano, porque cuando uno aprende a ser agradecido con Dios, las cosas se te multiplican en las manos. Se te multiplican en las manos. ¿Por qué? Porque Dios las multiplica. No que usted y yo podamos multiplicarlas. No, es Dios el que las multiplica. Lo dice ahí. Y comieron todos, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos. Oiga, comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos.
7 canastas, aquí dice 7, en otra es 12, porque recuerde que son 2 pescas perdón, 2 multiplicaciones, 2 oraciones del Señor, 2 milagros en las que se multiplicó el pan y los peces. Aquí fueron 7, pero hay una donde es 12, donde a cada, mire, si puedo decir así, va, a cada apóstol le tocó una buena canasta. Es una bendición ser apóstol. Aleluya. Es una bendición ser pastor, va, porque le toca una buena parte de Dios. ¿O quién se la proveyó, pues? ¿No se la proveyó Dios? Sí, hombre. Sí, es Dios el que provee. Por años y por años he visto que es Dios el que provee a los ministros. Es Dios. Es Dios el que provee. No, no es el hombre, hermano. No, no es el hombre, no es el ser humano, es Dios. Dios se encarga de proveer. ¿Que usa a los hermanos para eso? Sí, claro que sí. Eso es bíblico. Que todos no lo harán todos, sí, también es bíblico. No todos lo hacen, pero no importa. Dios siempre provee, porque Dios multiplica lo poco que sea, lo multiplica. En las manos de Dios todo se multiplica. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted y yo, porque el Señor mandó que se recostasen, los tomó en las manos el Señor y dio gracias al Señor. Eso es lo que usted y yo debemos aprender a hacer, hermano. Con lo poquito que le haya quedado, hermano, pero si apenas me quedó del cheque, apenas hubieron horas en este tiempo que no se puede trabajar, muchos no han podido, pero qué casualidad que nunca les hace falta, siempre hay. Porque Dios puede ser que tal vez no te esté dando abundancias hoy, pero te está dando lo necesario. Te está dando lo necesario. ¿Por qué? Porque es tiempo difícil, quizás. Estamos pasando por un tiempo de calamidad, este tiempo de la pandemia. Algunos me preguntan, hermano, ¿y cuánto tiempo va a durar esto? No sé, no puedo saber. ¿Será que se va a volver más tiempo? ¿Van a ser 3, 4, 5 años? No lo sé. Lo que sé es que Dios es fiel. Lo que sé es que Dios no nos va a abandonar. Lo que sé que lo poco que te llegue a las manos, Dios lo puede multiplicar. Lo que sé es que Dios es fiel para proveer a su pueblo. Pero el pueblo del Señor tiene que aprender a ser agradecido, como lo era el Señor. Dio gracias por lo que le dieron en las manos. Se ha de ver admirado, seguramente se ha de ver admirado del niño, del jovencito que llevó los panes y los peces. Se ha de ver admirado de la fe de ese niño, porque los discípulos no tuvieron esa fe. Señor, despídelos. Señor, que se vayan a la casa. Ya tienen un buen rato y no han comido. Señor, despídelos. Denles vosotros de comer. Eso es lo que tiene que. Mire, hermano, la iglesia debe de tener pan para el necesitado. Primero, pan espiritual. Primero es el espíritu, llenarles el espíritu de la necesidad. Y si podemos ayudarles, ayudémosle en cualquier otra necesidad. Hermano, pero no me va a alcanzar a mí. Sí alcanza. Cuando somos agradecidos, alcanza. Cuando somos agradecidos, el Señor lo multiplica. ¿Cree usted que vale la pena ser agradecido, hermano? Mire, no solamente vale la pena, es clave para nuestra vida espiritual. El agradecido siempre vive contento, fíjese. Mire, solo con eso ya hay gran ganancia. El desagradecido siempre está murmurando. El desagradecido siempre se está quejando. Esto no me va a alcanzar, esto no me va a servir, y apenas me va a alcanzar para esto, y peor que tengo esto, y vive molesto, vive enojado,
¿Cómo vivirá la familia con alguien enojado adentro? ¿Cómo vivirá? Porque trae el enojo, la molestia, por supuesto la reparte en toda la familia. Pero el agradecido no. El agradecido se sienta a la mesa y la esposa se preocupó por hacerle unos buenísimos frijoles rancheros. ¿Frijoles? El desagradecido dice, ¿qué? ¿Esto me vas a dar? El agradecido dice, Señor, gracias por este pollo en cápsulas. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Aleluya. No sé si usted tiene en casa, nosotros sí lo tenemos, pues lo hemos tenido por años. Un día a la semana hacemos una, ¿cómo se llama? Una revisión en la refri de todo lo que ha ido quedando, porque siempre queda que quedó la mitad de una pizza, que quedó la mitad de un steak, que quedó un cuarto de pollo aquí y quedó, no sé si usted lo hace, pero yo sí lo hago en casa. Le damos una revisada a la refri y sacamos, ese día para nosotros es el día de sobrinas, nos visitan las sobrinas. Y entonces todos los que estén ahí, pues, comemos eso. Y nos sentamos y, Señor, gracias por la sobrina. No, hermano, pero es que es eso es escasez. No. Es no desperdiciar lo que Dios te proveyó durante toda la semana. Dele un fuerte aplauso al Señor. O no debe de ser así. O debemos ser botaratas. Esto sobró al suelo. No, perdone. Está usando mal. No quiero decirle que nunca hemos tirado algo porque se echó a perder o algo. No, ¿cómo no? Pero tratamos de que no se pierda. ¿Es llamar eso la pobreza? No, es ser buen administrador de lo que Dios te ha dado. Y otro elemento importante de la buena administración es ser agradecido con Dios, porque Dios multiplica lo que te da. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Sí, se anima. Voy a uno más. Me alcanza el tiempo bien. Salmo 118, verso 15 al 16. Otro elemento importante del agradecido, fíjese hermano, ya más o menos se lo dije, le hace un cambio en su carácter, en su manera de vivir. Trae gozo, trae paz, trae bendición a la vida. O sea, no vive como molesto y enojado, sino que siempre vive con gozo y usted se va a dar cuenta que cuando uno tiene gozo del Señor, no que no esté pasando prueba, pero si tiene gozo en su corazón, si es agradecido en medio de la prueba, tiene capacidad de cantarle al Señor con júbilo, con alegría al Señor. Y dice el Salmo 118, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proeza. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, una de las razones por las que a veces no podemos cantarle al Señor es porque estamos afligidos y preocupados. Es porque lo que nos está sucediendo en la vida nos quita el gozo del Señor. Y entonces ya no podemos alabarle, ya no podemos exaltarle. Pero esa es una forma que el enemigo usa para cortarnos la voz, para cortarnos nuestro canto al Señor. Quiero recordarle que usted y yo fuimos escogidos aún antes de la fundación del mundo y fuimos creados con un propósito.
Y el propósito principal de nuestra vida espiritual y terrenal es exaltar y adorar el nombre del Señor. Cuando las pruebas, las dificultades te cortan la capacidad de cantarle a Dios, entonces el enemigo está logrando su propósito. El enemigo está logrando su meta. Alguien, yo no sé, hermano, si quizás usted esté de acuerdo con esto, pero mucha gente, algunos predicadores han comentado esto de la pandemia es parte de la obra del enemigo para callar a la iglesia, porque nos ha puesto tapa en la boca. Algunos lo han visto de esa manera. El diablo no quiere, y de alguna manera, hermano, es un poquito incómodo cantar así, ¿no le parece? Es incómodo. Cuesta uno cantarle al Señor sin caer como en sofocarse, ¿va? Si empieza a querer cantar muy fuerte, al rato pues ya está un poco sofocado. Pero las pruebas, las dificultades, normalmente buscan eso. Buscan callar nuestra boca. Buscan callar nuestra alabanza. Buscan callar nuestra adoración. Buscan callar nuestra exaltación al Señor. Voz de júbilo y de salvación. Quiere decir que a pesar de la prueba que estamos viviendo, la salvación de Dios nunca se nos debe de olvidar, hermano. La salvación vino de Dios. Usted y yo somos privilegiados porque aunque estamos pasando por prueba, tenemos salvación en Cristo. Podríamos pasar diferentes situaciones, hasta robo. Hay gente que a veces toma lo que no es de él y a veces nosotros mismos podemos padecer. Alguien nos robó la cartera, alguien nos robó esto. Pero hay algo que jamás nos van a poder robar y es la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Nadie nos la puede quitar. Nadie. Por eso, donde hay un corazón agradecido, hay gozo. Donde hay un corazón agradecido, hay júbilo, hay alegría. Pero ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que pueda haber alegría en medio de la tribulación, en medio de la prueba? El apóstol Pedro lo dice. Que nadie se asusta, que nadie se sorprenda. Dice una de las cartas del apóstol Pedro, que nadie se sorprenda del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como que algo extraño está aconteciendo. Más bien, gozaos, dice. Entonces el apóstol Pedro no está mintiendo. La palabra no está mintiendo. ¿Puede haber gozo cuando hay pruebas? Sí. ¿Puede haber gozo en medio de la dificultad? Sí. Sí puede. Sabiendo y reconociendo que no importa lo que estamos viviendo, mi vida es salva por el Señor y mi vida está segura en el Señor. Cualquier cosa que acontezca y suceda en esta tierra, mi vida le pertenece al Señor y está segura en sus benditas manos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cuando vemos así ese panorama, entonces podemos alegrarnos y podemos gozarnos. Un último punto y termino. Un corazón agradecido tiene la capacidad de mover el corazón de Dios. Eso es importante. Un corazón agradecido tiene la capacidad de conmover el corazón de Dios. Lucas capítulo 17, verso 15 al 19 nos cuenta una historia interesante de 10 hombres enfermos de lepra. Los 10 son sanados, pero uno regresa donde el Señor. ¿Quién es el que regresa? El agradecido. Y dice Lucas 17:15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió
glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole, ¿qué, hermano? Gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados o sanados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete. Oiga, tu fe te ha salvado. Dios bendice doblemente al agradecido. 9 se fueron sanos, pero sin salvación. 1 regresó sano, agradecido, y se llevó una doble porción de la bendición de Dios. Al agradecido lo bendicen más. Oiga, no sé si me estoy dando a entender, hermano. Al agradecido lo bendicen más. Así de sencillo. No necesita así una teología así tan, no necesita hermenéutica la explicación. Al agradecido lo bendicen más. Vale la pena ser agradecido, porque el agradecido toca el corazón de Dios. Este extranjero, este samaritano, tocó el corazón de Jesús. ¿Y dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros que sanamos? ¿Dónde están los otros que quedaron limpios? ¿Dónde están? Solo vino este extranjero. Si usted ve la palabra, la escritura, Jesús se sorprendió casi siempre por los extranjeros, no por los hijos, no por los judíos. Le sorprendió la fe del soldado romano, del centurión romano, pero era romano. Y dijo: no he visto tanta fe en Jerusalén como la de este hombre. Lo sorprendió la mujer sirofenicia, que le dijo: no, el pan no es solamente para los hijos, no te puedo sanar a tu hija. Pero ella le dijo: no importa, Señor, que me llames perrillo, ¿se acuerda? No importa que me llames perrillo, Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame lo que tú quieras, pero lo que tú quieras será suficiente para mí. Le sorprendió la fe de esa mujer. Y ahora regresa un samaritano. De los 10, 9 eran judíos y 1 era extranjero y samaritano. El agradecido fue el samaritano. Ahora, ¿qué le quiero decir? Mire, nosotros no somos judíos, eso ya es un hecho. Somos extranjeros, somos gentiles, pero ya ahora somos hijos de Dios. Nos han hecho parte de la familia del Señor. Hermano, en ese sentido, no me vaya a malinterpretar, por favor. En ese sentido, sigamos siendo extranjeros. En ese sentido de tocar el corazón de Dios, sigamos teniendo más fe. Sigamos regresando a ser agradecidos. Sigamos teniendo la fe de la sirofenicia. Sigamos en ese sentido. No, por favor, no vaya a decir usted: el pastor dice que hay que volvernos gentiles de nuevo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los gentiles y los extranjeros, algunos especiales, tocaron el corazón de Dios. Eso no lo debemos perder, hermano. Eso no debemos perderlo nunca. Debemos aprender que el agradecido es el que va a recibir más bendición de parte del Señor. Póngase de pie, yo ya terminé. Quiero invitarlo esta noche. Y creo que, no sé por qué, pero allá a los tiempos, de vez en cuando, de tiempo en tiempo, no sé por qué el Señor me pone
de nuevo que cuando oremos, cuando busquemos al Señor, tengamos tiempos de solo ser agradecidos, fíjese, hermano. Nos tomemos el tiempo para agradecerle, para reconocer, para bendecir al Señor, para glorificarle, para tomar en las manos quizás lo poco que tengamos hoy mismo, hermano. Quizás no tengamos mucho en la chequera, quizás no tengamos mucho en el banco, quizás no tengamos mucho bajo el colchón, quizás no hay nada, quizás hay pocas horas de trabajo, no lo sé. Pero tómelo en sus manos, así espiritualmente, tómelo en sus manos y dígale: Señor, lo poco que tengo, de esto te doy gracias, Señor, porque vino de tu mano. Y si viene de tu mano, viene bendecido. Y al ser agradecido con Dios, se multiplica. No sé por qué prueba estés pasando. No sé qué dificultad estés viviendo. Pero no te centres en la dificultad. Céntrate en el Dios que te puede auxiliar y bendecir y al cual debemos glorificar. Si usted está pasando por dificultades, si usted está pasando por necesidades, quizás lo que hoy diga le parezca extraño, pero esta noche no presentemos la necesidad. Esta noche agradezcamos a Dios, reconozcamos su bondad, reconozcamos su fidelidad. Seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, y el Señor se encargará de nosotros en su sola potestad, en su solo propósito. Él hará como Él quiere en nuestra vida. Si se quiere venir adelante, quiere venirse a orar con nosotros aquí adelante, solo deje espacio siempre para que se agregue alguien más ahí. Véngase. A los hermanos que están viendo el mensaje en video allá en casa, acérquense ahí donde se encuentran y oremos, postrémonos, démosle gracias al Señor con tu familia, con tus hijos. Dale gracias. Levantemos esta noche nuestro agradecimiento al Señor. Digámosle al Señor: Señor, tú tienes el control de mi vida. Oh, gracias, Señor, tú tienes el control de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, vamos a levantar nuestro agradecimiento. Vamos a levantar nuestra gratitud. Aleluya. Oh, sí, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias. Únete al agradecimiento a Dios. Gracias, mi Señor. Aleluya. Te doy gracias. Dale gracias por la casa, por la familia, por el trabajo. Dale gracias por todo lo que te rodea. Dale gracias por tu vida, por tu familia. Oh, sí, Señor. Hoy te doy gracias. Te doy gracias. En medio de la prueba, Señor. En medio de la
la necesidad. En medio de la turbulencia de este tiempo, levantamos agradecimiento a Dios. Oh, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Te damos gracias. Aleluya, gracias. Te bendecimos esta noche, Señor. Reconocemos que todo lo que tenemos ha sido por tu bondad, ha sido por tu misericordia, ha sido por tu bendición, porque nunca, nunca has fallado, Señor. Y creemos que nunca fallarás en nuestra vida, porque eres Dios fiel, eres Dios eterno. Tus promesas son fieles. Tus promesas son verdad. Aleluya. Oh, dale gracias. Y recuerda a Dios cada una de las bondades. Cada una de las bondades que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no ser agradecidos? Si su mano no se ha cortado, su mano ha sido buena con nosotros. Aleluya. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy nos acercamos con acción de gracias. Hoy levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Hoy levantamos nuestro corazón para confesar que Dios es fiel y que su misericordia es para siempre. Oh, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Así es. Gracias, mi Señor. Una y otra vez damos gracias por todo lo que tú has provisto, por la bendición de cada mañana. Gracias, Señor. Quitamos de nuestros labios palabras de quejas, palabras de murmuración. Quitamos de nuestros labios palabras de despropósito. Y levantamos a ti nuestro canto, Señor. Oh, sí, mi Dios. En el nombre de Jesús. Padre, así queremos vivir todos los días dándote gracias. Así queremos vivir todos los días siendo agradecidos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Padre, nos unimos a aquellos que han enviado peticiones. Oramos por los que están enfermos, por los que enviaron su petición de sanidad. Envía tú una palabra, Señor. Envía una palabra a esos corazones agradecidos en medio de la prueba. Oramos, Señor, por los que necesitan salvación. Oramos por los que necesitan salvación. Oramos, Padre, por los que necesitan fortaleza. Oramos por los casos legales. Sé tú supliendo. Oramos por las economías de tu pueblo. Oramos, Señor, creyendo que tú tienes la bendición para cada familia esta noche. Para los que estamos aquí y para los que están en casa viendo este mensaje, suple toda necesidad, Señor. Suple toda necesidad. Pero sobre todo, Señor, danos un corazón agradecido todos los días. Todos los días. Danos un corazón agradecido contigo. Oh, bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Quiere levantar un momento más su mano al Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida. En medio de la prueba, trae un peso de gloria mayor sobre mi vida. Señor, en medio de la prueba, que yo pueda glorificar tu nombre. Señor, en medio de la prueba, que tu bendición se multiplique sobre cada uno de nosotros. Señor, haz y cumple tu propósito en nuestra vida, Señor. Y por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás, te damos gracias desde ya, Señor. Te damos gracias por todo lo que harás, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Señor, bendice a tu pueblo esta noche con tu palabra y tu presencia, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, mi Señor, por tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya, amén.